Buenos días, buenas tardes, buenas noches a los terrícolas residentes en el planeta Tierra. Yo soy Belén. Y yo soy Lucas, y esto es Por las Ramas. Hoy traemos un tema de nicho, diría yo, porque es algo que lo vive el mundo entero. Es algo que se puede decir, hay un factor común en el mundo entero y creo que esto da para hablar porque creo que pasó tanto tiempo y pasamos tantas cosas que creo que vamos a tener un lindo episodio con bastantes anécdotas y cosas que nos fueron agarrando en la cuarentena. Y que el tema les vamos a presentar hoy son los hábitos de la cuarentena que fuimos agarrando, ya sean buenos o malos. Pueden ser, hay variaciones, lógicamente, porque creo que todos tuvimos diferentes cuarentenas, aunque nos regía lo mismo, tuvimos diferentes cosas que nos fueron pasando, como al principio creo que, o la gran mayoría, que cuando iba a comprar algo, el tipo salía medio con hasta miedo de la sociedad y volvía y de pronto tenías que agarrar una manguera de alcohol más o menos para rociar todo y rociarte a vos y bañarte. Algo muy loco, ¿no? Porque uno acostumbrado a salir y volver a su casa tranquilamente, eso fue como, creo que el primer cambio más fuerte. No sé qué opinás vos, Belu. Sí, esto me hace acordar mucho al capítulo de Los Simpsons, en el que está la peste que viene de China o Japón, que sale de una caja. Es como una nubecita verde que sale de una caja y, no sé, compran algo en el supermercado y de repente abren la caja y sale la nube con el virus y se empieza a esparcir por todo el espacio. Yo creo que ese era el miedo que teníamos, ¿no? Como salir a la calle y que de repente haya tú una nube de virus y tener que salir así, con todo protegido, y después entrar a tu casa y desinfectarte completamente. Era hasta loco pensar en este momento que la gente se sacaba la ropa y la ponía a lavar y se bañaba en abril, cuando el virus lo tenían, no sé, 100 personas de toda la Argentina. Había Eso es lo 7 personas que con virus. deberíamos estar haciendo actualmente, cuando el virus ya está completamente dispersado, ¿no? Claro, era imposible que te cruces a alguien con coronavirus, pero por la duda vos gastabas $600 en alcohol por si pasaba. Como Exactamente. también creo, algo muy gracioso hablando de esto fue el problema del papel higiénico. No sé si te acordás que pasó eso ya tanto que la gente se revolucionó y empezó a hacer colas para comprar papel higiénico. No sé Algo por que qué, nunca porque vamos a... hay algunos fan del bidet, ¿no? Como que Claro, de repente hay gente que claro, no necesitó comprar papel higiénico. Pero bueno, claro. es Pero verdad que fue esas fueron cosas. tendencia. Sí, sí, sí. También empezar a acostumbrarnos al famoso, y quizás que el miedo de muchos es que se quede para siempre, es el señor barbijo. Creo que, creo que ese fue algo muy complicado. A mí me pasaba que salía y por ahí de colgado. Yo hacía media cuadra y me decía, che, no tengo el barbijo y tenés que volver a tu casa. Yo soy muy de que me pase eso. Entonces era como que acostumbrarte a saber que tenés que salir con un barbijo es un montón. Creo que lo más gracioso fue cuando recién se decretó el uso del barbijo. No recuerdo muy bien si fue en mayo o junio, pero era muy gracioso salir a la calle y ver la cantidad de innovaciones que tenía la gente puesta. Desde barbijos propiamente dichos a tapabocas, que son en realidad es lo que estamos viendo ahora, los tapabocas, todos los decorados y todo eso, pañuelos, máscaras plásticas. Después están los cosos esos de tipo, no sé, De Área picar, sí. 51, los que tienen Eso. todo como realmente una exterminación nuclear. Le Eh, faltaban los respiradores. Era salir a la calle y ver realmente cagarte de risa de lo que usaba la gente. Y cómo la gente también lo tenía mal puesto. Porque algunos Sí, se ponían bien, demasiado bien el barbijo, que a veces hasta se sí, tapaban los ojos también, y otros se ponían un pañuelito medio por acá, de acá para sí, acá abajo. era más babero que barbijo. Era realmente muy gracioso. Y uno en el momento de vuelta, cuando el virus todavía no estaba dispersado, era como, ponete bien el barbijo, cuando en realidad ahora es cuando deberíamos ponernos bien el barbijo. Pero bueno, eso Eh, era muy gracioso y como dijiste vos, qué
nuevas formas de sanitización tuvimos que ir empleando. Alcohol en gel, lavarse las manos, sacarse la ropa, limpiarse los zapatos, yo no sé si alguien lo habrá hecho, pero cuando se viaja en colectivo, al menos yo trato de no tocar nada y si me tengo que sentarme en la punta del asiento. Y encima ahora con este calor medio que yo ya lo hacía desde antes eso, siempre que hace mucho calor en el subte o en el colectivo trato de no tocar nada, porque es muy asqueroso, pero bueno, ahora más que nunca. Algo muy lindo el tema de que haya asiento siempre, porque no podía haber gente parada, eso. Yo iba a trabajar y era una bendición. También tenía la mala suerte que por ahí el colectivo venía lleno y vos no te podías subir Claro, porque eso es verdad. pero subirte y saber que te vas a sentar y no va a estar el colectivo explotado, era un placer o es un placer divino, diría yo. Otra cosa Creo es que que... igual, sí, te Sí, escucho. dale. Algo que iba a decir para no olvidar, nosotros estábamos un poco recordando. No sé si vos te vas a acordar, éramos los dos bastante, no éramos muy chicos, pero andábamos por 9, 10 años de la gripe porcina, que tuvimos un mes creo que encerrados o por ahí, y fue medio como esta onda, no sé si tan fuerte, pero me acuerdo que después empezó a haber alcohol en gel por todos lados, era como un poco esa onda, no llegamos al tema barbijos creo, pero hubo como un previously. De, de hecho, uno de los alcoholes en gel que estamos usando en mi casa es un retazo que quedó de la gripe porcina. Es un alcohol Claro. que actualmente, no sé si mi papá me está escuchando, pero es el alcohol ese que está en el auto, que siempre lo usamos cuando subimos y bajamos del auto. Ese alcohol en realidad lo compramos en el 2009 y como duró un mes nada más, quedó más o menos la botella llena. Entonces, en este momento es cuando lo sacamos finalmente y ahora lo estamos empezando a usar. Inversión a futuro, Si dirían tiene algunos. efecto o no, no sé, olor a alcohol tiene, pero no sé si hará efecto o no. Otra cosa que iba a decir es, algo que revolucionó completamente es la forma en que nos saludamos. Algo completamente fuera de códigos, ¿no? Porque uno ya no sabe muy bien cómo saludar. No sabemos si saludar con el codo, si saludar con el puño, si darse la mano, si depende con quién, si darse un beso, un abrazo. Como que al menos yo primero veo cómo me va a saludar la otra persona y ahí respondo, porque siempre es un puño con un codo o una Sí. mano con un codo y la cosa no va. No sé, ¿te pasó vos como medio descoordinar con alguien? Sí, a mí creo que es algo también particularmente de nosotros, o por lo menos en Latinoamérica, que somos muy tipo Saluderos. amigables, claro, muy, muy calurosos a la hora de saludarse, ¿viste? Como que abrazo, saludo en serio. Quizás en otras partes del mundo es medio como más seco eso, darse un beso quizás en el cachete es como un montón en otros lugares, y Sí, nosotros somos muy de ese estilo, y creo que acostumbrarse a eso era muy complicado. Y claro, te pasaba eso, no sabías cómo te iba a saludar la otra persona. Y el problema era después, creo cuando empezó a aflojar todo un poco, que quizás empezaban a volver los abrazos, que esto, que lo otro, vos no sabías si a la otra persona iba a querer que vos la abraces o querer que vos la saludes con la mano, tipo medio como que ese era el momento incómodo, es incomodísimo, porque vos quizás te quedás así, porque le ibas a abrazar y el otro estaba así, ¿entendés? Con el puño. Y vos tipo, ¿qué hago acá? sí, sí. Ese momento creo que es bastante raro, aún todavía creo que, y más si te ves con alguien que quizás no viste en toda la cuarentena y no sabes cómo él pasó su cuarentena o qué nivel de estricto fue, porque lógicamente algo de que dejó la cuarentena es que cada uno hace lo que se le canta, porque hubo gente que no salió en 9 meses y gente que eh, hizo su vida normal como si nada pasara, ¿no? Tal cual, estamos de acuerdo. Sí, creo que ahora es cuando empiezan a aparecer como los malos entendidos, ¿no? Como hay algunos que quizás ya empiezan a saludar con abrazo con beso, otros que todavía se quedan atrás con el puño del codo. Entonces ahora es cuando nos empezamos a desentender. Y yo te voy a hacer una pregunta, Luquitas. En tu casa, ¿tomaron un nuevo hábito o alguna nueva forma de hacer las cosas? Por ejemplo, en la mía, si querés empiezo yo, empezamos a cocinar mucho más comida casera. No porque antes compráramos, pero ahora como que
hacemos la comida un poco más elaborada, muchas más verduras, muchas más frutas. Era algo que medio habíamos empezado desde antes, pero ahora que teníamos mucho tiempo para cocinar, medio que lo hicimos un poco mejor. ¿A vos te pasó algo parecido? No sé si nosotros siempre fuimos de comida elaborada, se podría decir, entonces no, no pasó eso, pero sí hay diferentes hábitos como que, bueno, el tema de la limpieza antes, eso es un completamente hábito nuevo, el tema de la limpieza antes de entrar, y muy estilo eh, tipo japonés, dejar las zapatillas a la entrada, ¿vieron? Muy cultura japonesa que quizás entraban a una habitación y no pueden entrar con zapatillas, entonces medio como que dejaban las zapatillas en la entrada, eso es un hábito. Y algo que, no sé si, eh, algo particular fue que empezamos como que estábamos en casa, empezamos a hacer cosas en la casa, a arreglar ciertas cosas, quizás un tiempo que quizás en ese momento tenías libre y no querías hacer para usarlo para arreglar cosas, te ponías a hacer las cosas porque ya llegó un punto donde no tenías nada para hacer. Entonces, eso se fue dando de a poco. Y si querés te comento acá, justo Martín comentó por Twitch, que dice, sí, yo empecé a cocinar más comida casera, ojo, pone, Sofi que empezó a hacer pastelería, Ah, muy bien. eh, así que nada, la gente está ahí dejando sus hábitos de la cuarentena, como veníamos hablando. Y Sí, a yo ver, creo que, ¿tenés algo más de los hábitos que te haga decir, che, esto le empecé a dar mucho más bola en la cuarentena y lo empecé a tomar como un hábito? bueno, de hecho, el hecho de cuidar un poco más la casa, en el sentido de a ver qué puedo arreglar, a ver qué puedo mejorar, eso fue medio al principio. Fue medio como por marzo, abril, mayo. Porque después, al menos la mayoría de la gente, nos empezamos a ocupar. Nos empezamos a ocupar con el estudio, con el trabajo. Quizás al principio era un trabajo un poco más ligero y después se empezó a poner un poco más heavy. Quizás los que no hacían nada empezaron por ejemplo, cuidar a algún familiar. Entonces, como que al principio cuando uno realmente, al menos los que teníamos clases, todavía no teníamos clases, era como mucho ver qué puedo arreglar, ver qué puedo acomodar. De hecho, en mi casa hicimos me acuerdo, yo al menos hice una gran limpieza de papeles y después era como, bueno, ¿y qué sigue? Ya está, ya hice todo lo que podía ¿Qué hacer. hago? Pero bueno, eso pasó. Después también empecé a cocinar un montón de cosas nuevas, dulce más que nada, como dijo Sofi, cosas de pastelería, pero también eso me duró el tiempo libre. Ya después cuando me empecé a ocupar, no lo volví a hacer. Y también quizás algunas cosas de jardín, de plantas, le empecé como a prestar un poco más de atención, pero después, de vuelta, cuando me empecé a ocupar, empecé a tomar nuevos hábitos, pero con respecto quizás al estudio, no tanto en mi casa. Por ejemplo, como no sé si les habrá pasado a ustedes, o al menos vos, Luquitas, que en la cuarentena nadie tenía horarios. Realmente, como No, uno no, no. estaba en su casa, estaba disponible las 24 horas. En realidad no estaba disponible las 24 horas, pero para otra gente, mismo para su propia familia, estaba disponible las 24 horas. Entonces, también me pasaba que, por ejemplo, antes cuando iba a la facultad, bueno, el tiempo que me costaba ir a la facultad y volver, qué sé yo, eran 30 minutos para ir, 30 minutos para volver, escuchaba música, qué sé yo. Ahora esos 30 minutos ya no los tengo más. O sea, directamente subía, encendía la compu y me conectaba a la clase. Entonces esos 30 minutos que tenía para ir y otros para volver, ¿qué hacía? Estudiaba. Y después cuando, no sé, antes merendaba, ahora merendaba, pero mientras estudiaba. Entonces, como que no dejaba de estudiar o de hacer tarea y llegué a sobreestudiar. O sea, como Claro, que sí, sí. reestudiaba lo que ya había estudiado o rehacía lo que ya había hecho y terminaba mucho más estresada, mucho más nerviosa que antes porque le dedicaba mucho tiempo a algo que no necesitaba tanto tiempo. Porque aparte no tenías otra cosa para hacer, entonces es una manera de sentirse útil, quizás ponerse a hacer cosas que, no sé, no lo harías estando en tu vida normal porque ya sabes que lo estudiaste, entonces, aparte quizás no le prestabas tanto atención cuando estudiabas porque sabías que después ibas a tener tiempo para quizás volver a estudiarlo, ¿entendés? Tal cual. A mí,
a mí me pasó un poco del estudio hablando en la cuarentena, que sabía que iba a tener tiempo, entonces como que los trabajos que tenía que hacer, maquetas, todo eso, bueno, no pasa nada si no lo hago hoy. Y después quizás te vas dando cuenta y te pones a hacer cosas y de pronto no tenés tiempo para hacerlo otro día, ¿entendés? Y ahí es donde te empezás a apretar para tener que llegar a todo. A mí Creo me que pasaba eso, lo opuesto, como tenía ahora tiempo, los empezaba a hacer ahora. Y quizás la fecha de entrega era en un mes, pero yo hacía todo en, no sé, una semana y después me quedaban 3 semanas libres. No libres, porque en realidad uno está con el peso de la conciencia de, lo habré hecho bien, y siempre terminás retocando, entonces en vez de... vas y corregís algo. Sí, entonces el trabajo que me podía durar tranquilamente una semana, me terminó durando un mes. ¿Por qué? Porque siempre le puedo seguir retocando algo. Además Mejor también, hacerlo el último día y lo claro, mandás como salió. exactamente. Y también mismo, como el mismo peso de sobreestudiar, porque vos hablabas con otra persona y le decías, che, ¿qué estás haciendo? Estudiando. Otro Sí, amigo, sí, che, ¿qué sí. estás haciendo? Estudiando. Tantos estudiando, yo también tengo que estudiar. Entonces, Me siento mal. termina siendo claro. Al menos yo este año terminé con la cabeza quemada por el hecho de que no hacía otra cosa, no porque me fuese mal y necesitara estudiar, porque no tenía otra cosa que hacer. Como también la gente que trabaja, seguramente si hay alguien que nos está escuchando que trabaja, nos dirá lo mismo. Sí, Ya el obvio, horario obvio. por ejemplo, de 8 horas de trabajo, por ejemplo, se llevaba a, no sé, 12 horas. Y el horario que uno tenía que estar en la compu terminaba siendo, no sé, en mi caso a veces de 9 a 9, por ejemplo. Sí, 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 Porque, vivías ahí. sí, ya igual esto Eh, lo hemos hablado en el capítulo de clases eh, virtuales, eh, y en este momento pero vamos bueno, a... Pero bueno, ahora estos hábitos que fuimos creando es como, ojalá que se borren, ¿no? Porque al menos a mí no me hicieron para nada bien. otra cosa me parece que creo que todos van a estar de acuerdo en lo que voy a decir. Bueno, yo también empezamos con mi mamá a tener como una huertita con plantitas, que esto que el otro, muy gastronómico, tipo romero, todas esas cosas. Eh, y también algo que empezó a pasar fue como un poco el auge del reciclaje. Claro, la gente estaba en su casa, empezó a ver el tema del reciclaje, el compost, viste que un montón, entras a Instagram y todo el mundo era ecologista más o menos. Sí, Es sí, algo que creo que no sé si será 100%, pero yo creo que mucha gente tomó como ese pequeño hábito de empezar a cuidar más también. Al tener tiempo en tu casa, tenías el tiempo de quizás separar la basura, etcétera, etcétera, etcétera. Como que eso también creo que si hay que ver también las cosas positivas, eso creo que es una muy buena cosa positiva. sí, Eh, des- definitivamente. Mucha gente como que, y también me incluyo, hizo muchas cosas que le hacían bien a uno mismo. Por ejemplo, lo del jardín, como también, por ejemplo, yo hice algunos cursos que en mi vida hubiese hecho quizás, porque no me enteraba de que los tenía. Y ahora como estuve quizás mucho en las redes sociales, me empecé a enterar de cosas que quizás antes no me hubiese enterado. Antes ¿O no quizás no tenías el tenía tiempo? antes no tenía el tiempo, ahora como estaba siempre en mi casa, al menos el viaje no lo tenía. Eh, y me empecé a dar cuenta de que podía hacer muchas cosas que me hacían bien y que en otro momento no los hubiese hecho. Pero definitivamente como que nos empezamos quizás más al final, a ocupar un poco de nosotros mismos, ¿no? En todos los Porque aspectos. aparte estabas todo el día con vos y tu cabeza, entonces era como que en un momento ya no querías saber ni de tu propia existencia, más o menos, porque ya no, querías hacer cualquier cosa para no tener que pensar o estar pensando de que qué hago encerrado. Bueno, una cosa, un hábito muy interesante, y ahora que estamos nosotros por Zoom, era por ejemplo los cumpleaños por Zoom, algo muy raro. Te decían, che, conectate a esta hora y nos juntamos a charlar el día del cumpleaños de alguno, por ejemplo. Algo muy raro, porque era tipo, estás en un cumpleaños, pero no sentís la energía de un cumpleaños, ¿entendés? No estás festejando con tus amigos al lado, tomando algo, por ejemplo. Eso me parece un hábito bastante raro. O la videollamada con amigos una vez por semana, ponele, Sí, para ver qué onda. Eso es difícil. Y más si venías con, no sé, un hábito, por ejemplo, yo tenía con mis amigos que era vernos casi todos los fines de semana. Entonces, de pasar a estar 6, 7, 8, 9 meses sin verse, era complicado.
como que esa energía, juntar de cagada de risa, como que faltaba ese contacto humano, que creo que nos faltó a todos este Sí, año. sí. Definitivamente, por ejemplo, nosotros que somos scout, también fue muy difícil tener actividades scout por Zoom, cuando es algo de mucho, no quiero decir la palabra contacto, pero digamos, es algo muy como, Físico. claro, que pasa mucho ahí. Tiene que ser en un lugar donde nos veamos todos la cara presencialmente. Sin embargo, aún así, creo que lo hemos llevado muy, muy bien, creo yo. Sí, sí, sí. Pero ha sido, al principio ha sido como conectarse a hacer lo que salga, porque no sabíamos que iba a salir, por Con más las de que esté manos todo arriba y planeado. claro, sí, sí, sí. No sabías cómo iban a salir las cosas porque no tenías La la experiencia. anterior, claro, la experiencia de saber qué va a pasar con lo que hagamos ahora por Zoom. Porque aparte, yo por ahí, es como cuando estás por WhatsApp, por ejemplo, y mandas un mensaje, y quizás la otra persona entiende cualquier otra cosa y se puede llegar hasta ofender de algo que quizás vos se lo dijiste con la mejor onda. Por Zoom, por más que te vea la cara o lo digas, es como que si no está esa energía de cuando vos decís algo, medio Sí. como que también se puede eh, malentender. Espero que ningún, ningún grupo de amigos se haya peleado por Zoom. Hubiera sido muy gracioso vivir esa situación igual. Y Eh, ahora que estamos hablando de las relaciones entre amigos o entre personas, ¿vos sentiste que reforzaste la relación con alguien o con un grupo, pero que a la vez lo deterioraste con otro grupo? A mí me pasó. uf, a mí no sé, estuve bastante. Como que volví a hablar con mucha gente que quizás no hablabas un montón, pero no porque no quisiera, sino porque nuestras vidas iban por lados diferentes y al estar muy eh, estar con tiempo, uno empieza a hablar de vuelta y empieza a volver a activar esas amistades que quizá por otras cosas no había estado, pero no sentí que se me haya deteriorado ninguna amistad. Y eso que yo particularmente, mis amigos, o sea, todo mi grupo de amigos o los varios grupos que tengo de amigos chicos, me gusta mucho a mí juntarme. Yo soy del Mm. chabón que le gusta ir al parque a tomar mate, ir a un bar, hacer esto, hacer lo otro, ir a caminar, no sé, lo que sea. Me gusta mucho el estar juntos y la verdad no me sentí tan afectado después de todo. Está La bien. maldita cuarentena no arruinó amistades, por suerte. Sí, a mí me pasó que quizás con algunas personas, no que, no es que reforcé el vínculo, pero de repente como empezamos a hablar quizás un poco más, o me di cuenta que quizás lo que me pasaba a mí emocionalmente, igual tampoco es tan profundo, pero digamos, lo que me pasaba a mí emocionalmente también le pasaba a otra persona, entonces como que empezamos a hablar más de eso. Eh, pero con muchas personas como que empecé a hablar más, la amistad estaba, pero ahora ya como que es mucho mejor. Y quizás con otros grupos de amigos, por Como ejemplo, otra forma. claro, con otro grupo de amigos, como por ejemplo el de Scout, que, o sea, a ver, me sigo hablando igual con muchos de ellos, pero antes que quizás nos veíamos todos los sábados, quizás no les hablabas en la semana, pero el sábado hablabas. Ahora como el sábado, encima que bueno, nosotros pasamos a ser educadores, también se fraccionó eso un poco, como que terminó de rematar, como que se perdió un poco también el contacto con algunos. De vuelta, Aparte no somos sé un si ha grupo pasado algo, grande. pero perdimos el contacto de los sábados. Mismo con, por ejemplo, personas de la facultad, también hablábamos quizás de repente para el horario de clase, pero fuera del horario de clase no hablábamos. Entonces, de vuelta, no es que cambió algo en amigos, pero sí definitivamente las conversaciones cambiaron. Claro. Pero Acá Sofi dice, Belu, te quiero, no me abandones. Mensaje que llegan por el chat. no, con Sofi seguimos manteniendo la relación a pesar de todo esto. Pero, Eh, pero bueno, sí ha cambiado la forma en que nos relacionamos. También algo que se ha hecho muy gracioso, no, muy famoso, es pasarnos memes. Eso creo sí, que sí, sí, lo sí. hacíamos antes y ahora lo hacemos mucho más. Eh, Aparte, algo hermoso que nos habrá dejado la cuarentena es una cantidad de memes inaudito, sí, porque la gente realmente se puso a fabricarlos, cada uno de su hogar, materia prima argentina, y debo decir que encima nosotros, creo que Argentina podría ser el top número uno en memes del mundo, porque creo que pasa algo y al segundo ya hay 7 memes, ¿entendés? sí, 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 Es sí, sí. increíble
Y más ahora que la gente estaba en su casa, era como medio un entretenimiento. Como los videos de WhatsApp que se pasaban de, no sé, un perro, animales cayéndose de algo, un bebé cayéndose, haciendo también algo que se puso muy de moda, que yo no me metí en esa red social, pero en TikTok se veía mucho Yo la gente que le tampoco. hacía bromas a la familia. Eso, no sé si lo habrás visto del tema del el vaso, que le decían tener el palo de escoba y le dejaban el vaso con agua ahí arriba y se tenía que quedar clavado ahí, ese tipo de cosas. Muy, muy divertidas que quizás dejó la cuarentena y no debemos olvidarlas para hacerlas, ¿no? También recordemos al principio de la cuarentena que empezaban a pasar esos audios medios, eh, no sé cómo Los decirlo, fake. medio apocalípticos. De, Sí, 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 se va a sí. cerrar todo, el virus nos va a matar, esto es un plan de Estados Unidos. Y no estaba la persona que los reenviaba, viste, 1559 veces. Pero vos comprobaste lo que dice eso, no, no importa, ¿no? Te lo reenviaba igual. Ahí donde Cadena vas y le decís a tu mamá, es mentira, mamá, esto es mentira. Aparte te tiraban, no, porque yo tengo un amigo en el Ministerio de Salud. Para, ¿quién Sí, 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 sos? sí. ¿Quién sos? No, porque esto viene de España, en España ya pasó. No, 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 Sí, terrible. en España ya pasó. Esa es una frase muy buena. En España ya pasó. Pero bueno. Eh, También otra cosa que me gustaría resaltar, que yo también lo tomé como hábito, es, por ejemplo, adquirir el hábito de, por ejemplo, llamar 2 veces por día, por ejemplo, a mi abuela. Antes quizás yo la llamaba todos los días o a veces día por medio, pero ahora como, o sea, si yo me sentía sola estando en mi casa con toda mi familia, imagínense quizás la gente mayor que realmente está sola en su casa. Entonces, tomar el hábito de quizás llamar a la gente o de mandarle un mensaje de vez en cuando a algún amigo que sabe que está solo o que está trabajando o qué sé yo, eso también yo lo tomé como hábito. Y además está bueno ver que a la otra persona también le hace bien, ¿no? sí, sí, Le sí. hace bien a ella o bueno, a esa persona y a mí también, porque es como salir también de la burbuja de las 4 paredes de tu casa. No sé si vos A también mí me sentís lo pasó, mismo. banco mucho eso porque yo soy una persona ultra familiar, me encantan, o sea, me encanta pasar tiempo con mi familia, me encanta ir a ver a mis sobrinos, ir a ver a mis abuelas, o sea, tipo, imagínense que tengo más o menos un cronograma de todos los fines de semana, que un sábado a la noche voy a comer con mi abuela y el otro al merendar el domingo con la otra, ¿entendés? Como que, y es algo habitual a mí y a mí me encanta hacerlo y ir a ver, no sé, un día de semana salía, antes de ir a la facultad pasaba a ver a mi sobrina, después ir a ver a mi sobrino, que esto, lo que sea, eso a mí me encanta y era como que no puedo hacerlo, y entonces era algo como, ¿cómo logro tener este vínculo? Y era quizás hacer videollamada con mis sobrinos y mis hermanos, después o llamar por teléfono a mis abuelas y estar 15, 20, Sí, 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 sí. 25 minutos hablando. Aparte, viste que las abuelas tienen eso, quizás saben qué va a pasar en el futuro, ¿entendés? Como que ellas saben que, no, viste cómo es esto es pasajero, viste, te decían, no, en un par de días ya estamos bien, que esto, y la otra abuela te decía, no, tenés que cuidarte, tenés que salir, que esto, que el otro, viste, como que siempre, a mí me pasaba que tenía como dos puntas que decían, y ninguna de las dos quizás tenía razón, pero era, con tal de sacarle charla y hablar un rato, Sí, era, eso es era verdad. bueno. Sí, tal cual. Y a ver, vayamos a otro lado. ¿Qué tal? Este año como que fue definitivamente para algunas personas muy sedentario. Es decir, no salir de casa, estar todo el día quieto. Por ejemplo, ya hemos hablado en el capítulo de clases virtuales, estar todo el día sentado en la compu, teniendo clases o no, pero sentado, mirando una pantalla, siempre firme, sin saber cómo sentarte ya para ponerte cómodo. Y eso era todos los días. Y al menos en mi rutina también sábados y domingos. Entonces, fue un año al menos muy sedentario. ¿Qué tal lo lidiaron con el ejercicio? ¿Hicieron ejercicio? Yo tuve, debo decir, tuve un mes y medio que estuve a pleno. Tipo en el medio de la cuarentena, como dije, mi hermana es profesora de educación física, nos mandó una rutina como para hacer, tipo en mi pieza podía hacer algo que me encantaba, que eran 45 minutos, una hora, que lo podía hacer en mi pieza y lo hacía y ya está, me olvidaba.
pero llegó un momento donde tampoco estoy saliendo de mi pieza, es como que sigo en el mismo ambiente y eso me mataba. Por más que por ahí, o vaya un día a hacerlo a la terraza, por ejemplo, me seguía como que no, tengo que salir, porque como que siento que no hice nada. Sí, Entonces, como que de esa manera lo fui dejando a poco. Y sí, yo súper sedentario mal, y peor fue cuando decidí hacer una inversión y comprarme una computadora mejor y podía hacer muchas más cosas de las que estaba acostumbrado a hacer. Entonces, ahí fue eso fue un problema porque empecé a pasar más tiempo todavía porque tenía que hacer en la computadora. Entonces, sí, súper sedentario. Y ese mes estuve muy bien, mes y medio, pero bueno, no lo pude mantener. Es una realidad. Y admiro mucho a la gente porque he visto que hubo mucha gente que todos los días, durante toda la cuarentena, sí, hizo. Y eso para mí es un lograzo. sí, sí. Acá Sofi pone, cada vez que intentaba hacerlo, sentía que me bajaba la presión, mucho esfuerzo. Entonces, claro, ella tenía la excusa que le bajaba la presión, entonces no iba a hacer nada. Claro, la excusa también, la excusa, algo que pasaba también, era tener el lugar. Porque uno, a ver, Las herramientas, sino también. uno tuvo que equipar su casa para muchas cosas, para trabajar, para las clases, para, por ejemplo, tener clases o trabajar en el caso de tener hijos, con sus hijos o con el resto de su familia. Y además también hay que tener un lugar para hacer ejercicio. No todos tienen terraza, no todos tienen balcón, no todos tienen un lugar donde puedan correr los muebles. Entonces, también fue un trabajito tener que encontrarse el tiempo y encontrarse el lugar. En mi caso, yo cuando se decretó la cuarentena, y no sé si hasta lo venía haciendo desde antes, hacía ejercicio en mi casa, en la terraza, me ponía videos en YouTube de alguna persona que me motive mucho y los Qué hacía. esfuerzo. Y los hacía, por ejemplo, día por medio. Y la verdad que Perfecto. venía muy bien. Hasta que después empezaron las clases y ya no me dieron ganas de hacer más nada. Ahí empecé, claro, ahí empecé a bajar. A todo esto yo venía haciendo taekwondo, que con la cuarentena se cerró, digamos, pero después, más o menos por mayo, creo, activaron las clases virtuales de taekwondo. Fue medio raro al principio, pero la verdad que venía muy bien para el hecho de moverse y tener algo que planear al final del día, ¿no? Como una Claro, algo sabía. eh, Sabías que había algo que te iba a despejar la mente y ibas a claro, estar tipo haciendo cambiarme eso. para algo, cambiarme para encender la compu y hacer taekwondo. Eh, y bueno, con eso hacía eso solamente 2 días a la semana, eh, hasta que después empecé a hacer otras actividades físicas. Me parece que te perdí mi internet. Espero que... Estoy de vuelta. Ahí está. Ah, ahí está, perfecto. En un Perfecto. momento Creo que explotaste. nunca nos pasó antes. Bueno, No, siempre no, es la no. primera vez para todo. No pasa nada. No sé dónde me habré quedado, pero bueno, seguí con taekwondo y hasta final de año. Y en el medio, yo necesitaba como hacer ejercicio, no solo por el hecho de tener que pararme de la silla a moverme un poco, sino también como decía antes, como cocinábamos, a ver, tampoco que hacíamos el lechón con papas al horno todos los días, pero digamos, de repente uno se tomaba el tiempo para cocinar y cocinaba tanto al mediodía como a la noche y hacía además cosas dulces, como que todo el tiempo estaba la oportunidad de comer. Entonces, como todo el tiempo estaba la oportunidad de comer, cada vez más culpable me sentía de no, tendría que estar haciendo algo para bajar todo esto. Pero bueno, Me hiciste acordar estuvimos hablando un poco de Scout, que hablamos hace un rato, tuvimos una actividad que fue de yoga, claro, imagínate 10 personas que no hicieron nada en toda la cuarentena haciendo yoga, que todos dirán, es yoga, pero les quiero decir que duele, duele. bueno, Creo de que al hecho otro día me los hiciste acordar, mensajes pero dale, decime. al otro día eran todos los mensajes por el grupo, che, me duele esto, me duele el otro. Éramos todos unos señores de 70 años. Yo de hecho comencé a hacer yoga
Me había olvidado porque me duró muy poco, por eso me olvidé. Pero empecé a hacer yoga. Una amiga de la facultad me recomendó un canal de YouTube que la verdad que era una chica española, pero que la verdad era clarísimo y había como clases muy, muy buenas en el sentido de niveles principiantes como niveles avanzados. Y estaba muy bueno para el hecho de, eso igual lo hice al principio de la cuarentena, como para relajarse, bajar un cambio, cuando uno apenas se levanta, cuando se va a dormir, y servía para el hecho de ejercitar el cuerpo, no tanto como una quizás actividad intensa, Sí. pero tenía mucho de elongación y eso es una parte muy importante también. Me habrá durado, no sé, un mes de hacerlo día por medio. Después ya me aburrí, lo dejé, pero no, me aburrí porque quizás no era mi momento. Quizás en otro momento lo hubiese dejado, me hubiese durado un poco más de tiempo. Pero Creo que igual hay lo un gran, recomiendo, ¿eh? creo que hay un gran hábito de la cuarentena que es arrancar cosas y terminarlas inmediatamente. Creo que la constancia no fue un factor muy importante en la cuarentena, o por lo menos en el global, creo que fue algo que le pasó a muchos, como que yo vi como muchos, viste, la gente arrancaba y terminaba algo, o no lo llevaba a terminar, era como pasaba mucho eso. Sí, También algo muy de hábito de cuarentena fueron 200.000 emprendimientos de 200.000 cosas diferentes que empezaron a ver, ¿no? tal Porque cual. la gente estaba en su casa y quería hacer algo y creo que no hay mejor manera de hacerlo de esa manera, ¿no? Creo que eso también es un lindo hábito que sacó la cuarentena. Sí, de hecho, bueno, Además, quizás económicamente, ¿no? Pero como que muchos lo hicieron por el hecho de necesidad de trabajar. Quizás algunos se quedaron sin trabajo o no podían ir a trabajar, entonces el hecho de hacer un emprendimiento como que fue un medio, lo salvó. En mi caso yo no hice eso, pero sí igual tuvimos un emprendimiento, en realidad más que un emprendimiento, un proyecto, que es este podcast, que creemos claro. que salió muy bien. Sale muy bien porque aún no ha terminado. No Y sabemos si va a dura, terminar, de hecho, en algún momento. claro. No sabemos. No sabemos si seguimos, pero tampoco sabemos si vamos a terminar, así que Claro. Por vivimos ahora en seguimos un dando para limbo, adelante. claro. Pero sí, sí conocemos muchos emprendimientos que algunos quizás empezaron y terminaron porque ya cumplieron quizás el ciclo, otros siguen, otros quizás habían empezado antes de la cuarentena, pero durante la cuarentena se hicieron famosos, o sea, famosos o al menos más conocidos, y eso también estuvo muy bien. Como que se revolucionó mucho el tema de las redes sociales. Sí, sí, Quizá porque no la hubo gente... cosas nuevas, no se crearon cosas nuevas, pero sí la gente empezó a estar mucho más atenta, se empezaron a crear muchas nuevas cuentas, eh, Qué definitivamente. miedo, qué miedo cuando Instagram sacó la cantidad de horas que pasabas adentro de Instagram, ¿no? Qué miedo era ver ese tiempo, porque creo que en la cuarentena todo se habría aumentado. Y ni hablar, por ejemplo, en YouTube. Yo en Ah, YouTube sí. puedo tener 200.000 horas. Ese tema también de empezar a conocer, tipo, quizás uno va, por ahí es una boludez, pero medio como que uno estaba acostumbrado a consumir siempre lo mismo, ver 3, 4 videos y de pronto empezó como a explorar un montón. Eso fue algo muy de la cuarentena, que empezar como llegar más trasfondo en las redes sociales y empezar a encontrar quizás cosas más específicas y más del gusto propio, tanto en Instagram como empezar a seguir páginas de Instagram de memes que te gustan mucho más, encontrar canales de YouTube que te copan muchísimo, ese tipo de cosas me parece muy copado. Y también gracias a Dios que existe la herramienta de poder sacar tutoriales de lo que sea, porque si te ocurría algo, ibas, lo buscabas, lo encontrabas y lo hacías. Bueno, de Gran hecho, herramienta. mucha gente a la que se le han roto cosas en la cuarentena y no ha podido llamar a alguien para venir a arreglarlo, tuvo que medio ingeniárselas. Cualquier cosa, desde la tostadora, he conocido a alguien que se le rompió, por ejemplo, la cañería de la pileta, de la cocina, otra persona el ventilador, y lo vio con videos de YouTube. Entonces, mismo Aprenden a también, editar como yo. Aprenden a claro, editar. mismo también, por ejemplo, en la facultad, hablando de las redes sociales, antes quizás el recreo era pararse del asiento y salir afuera del aula a charlar y después volver adentro, o quizás no pararse, quedarse ahí sentado pero charlar. Ahora el recreo era entrar a Instagram, o entrar a Facebook, o entrar a Twitter. Entonces, creo que también va por ahí el hecho de que estamos un poco más consumistas con las redes sociales.
Y mandar un WhatsApp a tu amigo de lo que haya pasado durante la clase para reírse un ratito, ¿no? Sí. Y aún así no tiene el mismo efecto. No es lo No, mismo no, no, que no. hablarle a alguien cara a cara. Pero No, bueno, no. es lo que hay. Era como es como todo, es como todo. Pero bueno, Y no, la cuarentena ha dejado cosas buenas y malas. sí, yo de hecho te quería hacer una pregunta para que debatamos. Uf, me gusta esto que escucho. La cuarentena, el hecho de estar en casa cómodo, a uno se le crean nuevas necesidades también, ¿no? Como por ejemplo el hecho de una compu nueva, mejor, una cámara, quizás algo, no sé, algo de la casa que se dio cuenta que podía mejorar. Ha creado nuevas necesidades como también ha borrado otras necesidades que, bueno, por estar en casa ya no las necesitábamos más. Por ejemplo, no sé, cargar la sube todo el tiempo. Antes yo una vez por semana o una vez cada 2 semanas cargaba la sube y ahora no cargo la sube, no sé, desde abril, por ejemplo. A mí me pasó eso, fui a usar el colectivo el otro día y veo así, tenía 600 pesos en la sube. Dije, soy Dios, dije. Claro, no sé ni de cuándo no lo usaba y tenía una banda ahí, dije, qué bien, viste cuando te pasa algo y decís, qué bien, Y excelente. Sí, sí. la pregunta que yo te quería hacer es, ¿esta cuarentena nos ha hecho más o menos consumistas? No, más, muchísimo más consumistas, creo yo. ¿Por Pero qué? consumistas en el sentido de todo, porque teníamos tiempo libre, o no sé si tanto tiempo libre, pero sí tiempo que antes lo usábamos, por ejemplo, como decías, para el viaje en el colectivo, para ir a hacer algo, ir a comprar, lo que sea, y medio como que ahora teníamos como que necesitábamos cosas para poder seguir viviendo, porque si no llega un punto donde ya no tenías nada para hacer, entonces necesitabas consumir tanto como podemos decir, aprender a cocinar para comer, tipo más rico, Sí, aprender pastelería, un montón de esas cosas. Como también explorar Instagram, llegar a verte algo que quizás veía en las 3 primeras historias de Instagram todos los días, de pronto ya veía las historias hasta la persona que no ves hace 600 años y la seguiste hace 1000 años, no sabe ya ni te acordás quién es, empezaste a ver eso, el auge de ver, eh, entrar a una red social y todo el mundo hablando de una serie que se vieron eso es verdad. en 8 horas, tipo, pará, loco, yo no sabía la existencia. Sí, acá dice Martín, romper la cotidianidad, eso es verdad, porque veníamos en un rumbo que ya, claro, vos sabías que, no sé, a las 5 merendabas, a las 6 te ibas a la parada del colectivo para tomarte el bondi, a las 7 llegabas a la facultad, era como ese, y de pronto, boom, cambiemos todo, tenemos horario, puedo verme un video de YouTube antes de la facultad. Eh, sí, Entonces cerramos con que nos ha hecho más consumistas. En redes sociales seguro que nos ha hecho más consumistas, en eso estamos de acuerdo. Y en cuanto a comprar cosas, por ejemplo, inútiles. Yo conozco mucha gente que ha comprado cosas inútiles, o quizás no inútiles, pero que en otro momento de la vida no lo hubiese hecho. Yo, por ejemplo, eran cuento que, completamente necesarias. Sí, claro, sí, sí. yo, por ejemplo, un nuevo hábito que tuve fue cuidarme más el pelo. Yo tengo rulos, entonces si no me los cuido bien, los tengo todos enmarañados, horribles. Y era como los tuve los 20 años de mi vida. Entonces en la cuarentena dije, no, basta, esto no da para más, vamos a cambiar la rutina. Y tuve que empezar a comprar un montón más de cremas, de shampoo, de acondicionadores, y que son gastos que fueron realmente muy costosas, pero igual de todas formas el resultado fue buenísimo, pero gastos que quizás en otro momento no hubiese tenido, pero porque nunca me puse, no cambié el chip de decir, bueno, voy a cambiar mi rutina de lavado de pelo, por ejemplo, en mi caso. Y generó un montón más de gastos de los que hubiese Claro. pensado, pero ¿por qué? Y esto también tiene que ver con lo que decíamos antes de cuidarse a uno mismo, empezar a ver qué necesitamos realmente y que por la cotidianidad no veíamos, por estar viviendo digamos, en otro limbo. Entonces, yo no lo considero como algo innecesario, pero definitivamente en una rutina normal mía no hubiese sido una prioridad, ¿no? Entonces, ahora empezamos a comprar cosas que antes no eran prioridades y que ahora sí lo son. No sabemos cuánto va a durar. Quizás a mí, mi vida empieza, por ejemplo, mañana, empieza tal como fue los 20 años de mi vida y me dejo de cuidar el pelo. O no, Claro, quizás sí, lo sí, sigo sí. manteniendo por el resto de mi vida, no lo sé.
pero sí hemos creado nuevas necesidades y con eso vino un montón de cosas para comprar, ¿no? Acá, mira, son tan hermanos que me da miedo. Lo mismo, una silla de escritorio decente para poder estar más cómodo, clave para la vida en cuarentena, una buena silla para poder estar mucho más cómodo. Yo particularmente no me compré nada, más allá de que, bueno, me compré una computadora, auriculares, ese Nada, tipo, ya tenés bueno, 50.000 pesos ahí. eh, pero en el sentido de que eh, yo medio como que antes no me importaba tener una mejor computadora, tener unos mejores auriculares, porque tampoco vivía atrás de la computadora, como es hoy en día que por suerte, por desgracia, estamos atrás de acá. Pero sí, eso fue creo que principalmente mi inversión fue la computadora y unos auriculares, un micrófono, ese tipo de cosas que aparte, más allá de que quizás antes no me importaban, pero me gustan tenerla. ¿Viste? Como Sí, cuando tenés un chiste, te compras algo que quizás no es completamente necesario, pero cuando lo tenés, lo querés una banda. Acá, por ejemplo, Sofi dice, me compré una colchoneta de Himp y no hacer Himp. Es como que también pasó mucho eso. Me compro un par de pesitas, por ejemplo. Hay gente, habrá dicho. Y después las pesas quedaron estacionadas ahí. Tienen telarañas ahora, nos levantaron en toda la cuarentena 2 veces las pesas, ¿entendés? como Pasó quizás mucho, también nunca le dieron más uso. O sea, claro. o sea, se lo compraron y le dieron un terrible uso y nunca antes habían usado algo de esa forma también, ¿no? Sí, sí. Como que hubo esos limbos de compro algo y no lo uso. Y después, o compré algo y lo usé hasta el desgaste, ¿entendés? Ujú. Sí, sí, Mucho como no hay punto medio en eso, creo. sí. Muy, muy Y raro esto toda la creo cuarentena. del consumismo en el sentido de comprar cosas, porque bueno, también de hecho como fuimos más consumistas con las redes sociales, también fuimos más consumistas con las plataformas de streaming, ¿no? O sea, en eso estamos, viene todo de la mano. Pero también han crecido un montón las formas de comprar online y los envíos también. Antes, o sea, yo en mi vida hubiese pensado que me hubiesen traído algo a mi casa. O sea, lo único que entraba a mi casa eran las facturas o sea, de gas y de agua y de electricidad. Nada más me traían a mi casa. Y ahora en la cuarentena, de repente uno se compraba, bueno, como dijo mi hermano, la silla de escritorio, se compraba yo, por ejemplo, las cremas para el pelo, me las tenía que traer a mi casa, todas las cosas que uno compraba, y de repente el envío era la única forma en donde uno tenía contacto con el mundo externo. Eso y las compras online. Entonces, también el hecho de estar en una página, por ejemplo, en Mercado Libre, me compro lo que necesito, y además compro esta boludez. Me compro Claro, además compro eh, esta boludez. Y así creo que fuimos aumentando algo, el consumo innecesario. un conocido que era como, no, yo no compro nada por internet porque tengo miedo, ¿viste? Te traen cualquier cosa, te viene roto, no te lo cambian, que esto, que el otro. Ahora ya va como el 14º producto que compra con internet, no salió nunca más de su casa. Y algo que me pasó a mí, que yo soy una persona mucho de ir, ver, probar, Sí, ver qué onda, pero porque a mí aparte me gusta, me costó un montón tener que comprar algo por internet, o sea, no porque me vaya a venir mal, pero como que estaba tan acostumbrado, me gusta ir, ver, probar, tipo, irme en colectivo, ir al lugar, estar ahí, ver qué comprar, qué no, hablar con el vendedor, tipo, yo soy muy de ese estilazo. que te rebaje un Y poco el precio, ahora vas a tener que pagar lo que te dice Mercado Libre. claro, y de pronto tener que elegir así tú, no saber si, o la gente se compraba zapatillas, a mí me gusta ir a comprarme zapatillas, probármela, a ver cómo me quedan, ir con un look como para ver cómo quedan con ese look, que esto, que lo otro, y de pronto, bueno, me compro estas porque, nada, me gustaron y que vengan, y listo. Creo que eso Sí, es algo que pasó mucho, y más a la gente, si hay gente como yo en el chat, que le gusta ir al lugar y estar ahí dando vueltas y probándose cosas y viendo cosas, fue duro. Mercado sí, Libre todavía no lo superaste. sí, sí. Y lo último que quería hablar, bueno, no sé si nos va a llevar mucho tiempo o no, pero al menos con esto, este es el último tema que pensé para hoy, es qué onda nuestro estado emocional. Uf, fuertísimo lo que estás tirando. Porque al menos yo
qué sé yo, en un año normal, como también lo fue tuve como bastantes recaídas. El hecho de no quiero hacer más nada, no quiero ir más a la facultad o no quiero tener más clases, me quiero quedar encerrada en mi pieza. Si puedo estar más encerrada en mi pieza, me quiero encerrar más en mi pieza. No quiero ver el sol, ¿para qué? Si total no puedo salir de mi casa. Claro, claro. Como que este año, o sea, nosotros pensábamos antes que podíamos estar tristes y que eso era lo más triste que hemos estado. Pero este Pero año no. creo que batió récords. O sea, este año Sí, nos sí. dimos cuenta que se podía estar más triste. No sé si te Sí, sí, pasó. sí. No sé si la palabra es triste, pero sí como que una gran palabra que voy a decir, como desolado, como que no sabías qué hacer realmente. Como que, ¿para qué voy a salir de la cama si no tengo nada para hacer afuera de la cama? ¿Entendés? Era como un poco ese, como se dice ahora, mood de, nada, me quedo en la cama, total, no tengo nada para hacer. Tipo, no había nada ninguna fuerza mayor que, porque quizás Sí, estando fuera de la cuarentena te pasaba eso, que no querías salir de la cama. Pero, por ejemplo, te caía un mensaje de un amigo, che, vamos a tomar unos mates al parque, y es como que, bueno, esto sí me la levanto, ¿entendés? Vamos, por más que no quieras salir de la cama, vamos y tomamos unos mates en el parque, y como que te levantaba. Acá no había nadie. Un amigo por ahí te mandó un mensaje y ya ni siquiera querías abrir el teléfono, no lo querías ni ver, no querías contestarle a nadie. Acá Sofi dice mucha ansiedad también, es verdad. el hecho Pero sí, de sí, vivir como la incertidumbre de qué va a pasar y qué está pasando afuera, ¿viste? Cuando uno estaba encerrado en su casa no sabía qué pasaba afuera. no te Eh, importaba el clima. claro, No te- total siempre estuve con la misma ropa, realmente. Claro, Qué sé yo. Pero, pero pero sí, bueno, el estado de ánimo fue algo muy, muy subestimado este año. Como que, claro. ¿estás triste? No, pero sí, estoy triste, no salgo de mi casa hace un año, no veo a mis amigos que los veía todo el tiempo. Estuve Sí, esperando sí, todas las vacaciones en ir a la facultad y de repente me dicen, no vas a ir. Y por un año no vas a ir encima. claro. Eh, Como que todos los planes se cerraron de repente y eso quizás, al menos al principio de la cuarentena, como de hecho, me gusta estar en mi casa, estoy cómoda, tengo tiempo para hacer lo que quiero, pero después cuando la cuarentena empezó a progresar, me empecé a dar cuenta de que en realidad estaba medio sola y no sabía si era realmente eso lo que quería. Ya cuando veía, por ejemplo, que todo el mundo salía de su casa, ya sea a dar una vuelta al parque o a juntarse con amigos, y yo no hacía eso, me empezaba a dar como un poco de tristeza. Eh, Ahora ya lo lidio mucho mejor porque, bueno, ya me vi con mis amigos y todo, como que ya sacié Claro. mis necesidades, pero digamos, eh, como que al principio estaba muy bien hasta que después de a poco me fui poniendo más triste, más triste, más triste, más triste. Y ahora no sé cómo Pero, estoy, pero bueno. llegó un momento que uno ya iba por inercia en la vida. Era como, ya estoy y sigo. Y creo que es algo que le pasó a todos y como vos decías bien antes, está como subestimado, como que estás en tu casa, ¿por qué estás triste? Pero porque no puedo hacer un montón de cosas y más creo que eh, vos y yo, y creo que un montón de gente, quizás uno al principio de año se va planteando cosas que tiene ganas de hacer y llevar a cabo, y como que de pronto que todo eso junto, porque por ahí tenías, no sé, tenías 5 cosas para hacer, y si te cae una, te quedan otras 4 por llevar a cabo. De Sí, pronto viene Mr. COVID con un bate y te hace, no te llevas nada, y te baja todas las expectativas que tenía del año al piso. Así todos los voy a barrear, todos los que dijeron el 2020 va a ser un gran año, el 31, el 1 de enero del 2020, son unos hijos de puta, por su culpa está el COVID, voy a decir. espero que no hayan dicho qué gran año que va a ser el 2021. Claro, esperemos, tengamos fe el 2021 y no haya una segunda parte de hábitos de la cuarentena, ¿no? Oh, Por, es por verdad, favor, por favor que no haya segunda parte. El único tema que queremos es que no haya segunda parte. tal cual. Bueno, yo no tengo más nada que hablar, al menos por ahora. El año pasado, No, tan lento que ya me olvidé completamente de todo lo que hice. pasaron muchas cosas y al mismo tiempo no pasó nada. Ujú. Sí, en un año normal hubiesen pasado muchas cosas, pero todas las cosas que pasaron este año fueron muy particulares, entonces es como si hubiese Claro. pasado todo nuevo. Pero en particular a mí el año se me hizo infernalmente largo. Y sin embargo no puedo creer que ya sea año nuevo. Claro. ¿No te pasó como que las fiestas no fueron fiestas? No, Yo
sentí como que estábamos en un momento de, che, hoy es Navidad, tengo que pensar qué ponerme. Ya fue, no va a pasar. Tipo, es Es como que que uno estaba, el ambiente no era navideño, no había aire a Navidad, a Año Nuevo. O y particularmente yo lo viví así. sí, sí. Estuve esperando tanto las fiestas en todo el año que cuando Claro, llegaron, como que llegaron muy de prepo. Y además, creo que, no sé si está correcto lo que voy a decir, pero estuvimos tanto en las redes sociales, consumimos tanto redes sociales que quizás antes, no sé, a partir del 20 de diciembre empezaban todos los memes de Navidad, por ejemplo, en un año normal. Y este año empezaron como el 1 de noviembre los memes de Navidad. Como que, no sé, yo no me Navidad, costaba risa ya Papá Noel y el Grinch. claro, mi Navidad Sí, empezó sí, hace sí. tanto que ya cuando realmente empezó la Navidad, ya estaba en cualquiera, digamos. Claro, sí, 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 sí. Creo que nos pasó a todos un poco eso. Creo que las Eh, redes sociales influyeron mucho. A ver, no, tampoco soy una gran consumista de redes sociales, pero digamos, lo que antes pasaba en ciertas fechas, ahora pasó mucho antes. Entonces no se le dio el tiempo como necesario a que las cosas. teníamos, teníamos pan dulce de julio más o menos ya. Exactamente. Pero bueno, no sé Perfecto, me si parece. No, yo algo creo más. que hablamos largo y tendido. De hecho, no sé cuánto tiempo llevamos, pero creo que es bastante. Eh, 57 minutos, ponele. Mira, imagínense lo que habremos hablado de los hábitos de la cuarentena, o sea que es un montonazo. Y creo que a todos nos hace como bien, y les doy un consejo, escúchenlo de vuelta, como que van a ir recordando todo su pasar de la cuarentena y van a decir, che, yo estuve en esta, yo estuve en la otra, porque creo que todos pasamos por diferentes ciclos dentro de la cuarentena. Definitivamente, definitivamente. No solo emocionales, también rutinarios. Sí, 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 El sin hecho de que duda. empiece el invierno, que empiece la primavera, el verano, los hábitos fueron cambiando. Así que bueno, esperamos que nos digan ustedes cuáles fueron los hábitos Sí, que sí, sí. estuvieran adquiriendo. Acá por el chat yo estuvieron diciendo un poco y esperamos que los que nos ven por YouTube o por Spotify busquen la manera de dejarnos algún comentario, así siempre los leemos. Sí, Así que nada, Belu, te dejo el pie como siempre. cómo no. Primero que nada, quiero agradecer a todos, tanto los que están en Twitch ahora como los que desde Spotify y YouTube llegaron a este punto. Gracias por escucharnos, no solo en este capítulo, sino por venir escuchándonos siempre. Gracias por acompañarnos en este cierre de año, que este capítulo de hecho fue medio especial por eso. Dijimos, bueno, ¿de qué forma podemos cerrar el año, este año tan particular que nos ha hecho crear este proyecto, este podcast? Y dijimos, bueno, los hábitos que creamos en esta cuarentena. Así que esperamos todos sus comentarios, nos encantaría leerlos. Y por nuestra parte nada más que agradecerles y despedirlos hasta el siguiente programa de nuestro podcast Por las Ramas.